Conrado y Marcelina daban la impresión de ser una pareja amorosa y exitosa. Él era un moreno alto, de ojos azules, y ella era rubia con una figura de modelo. Varias veces al año pasaban vacaciones en Dubái y las Maldivas, poseían una espléndida apartamento, una casa de campo cerca de sus padres, compraba en los mejores centros comerciales y tenía 2 elegantes carros. Todo parecía perfecto. Conrado era dueño de una gran empresa de publicidad, por lo que Marcelina no tenía que trabajar. Pasaba sus días en el gimnasio y el spa, se reunía con amigos y acompañaba a su marido. Hasta eventos de negocios por las tardes. A pesar de todos estos hechos, Conrado y Marcelina no se amaban. Hace 10 años, un joven ambicioso de un pequeño pueblo llegó a la capital. Acababa de graduarse de la universidad pero estaba decidido a ganar mucho dinero en él. Ciudad en lugar de perder el tiempo en las provincias. Al principio la suerte no le favoreció. En los 2 primeros años en la capital cambió de lugar de trabajo en 3 empresas porque no podía conseguir ascensos tan rápido como quería. Durante este tiempo comprendió que la clave para quedarse en la ciudad y conseguirlo todo. Lo que deseaba era adaptarse a la vida, y no tuvo que esperar mucho para que llegaran las oportunidades. Venir. En un evento de networking empresarial, conoció a una chica increíblemente hermosa. Marcelina, a pesar de parecer una persona respetable, resultó ser bastante frívola. Se hicieron cercanos esa misma noche. Antes de que Conrado pudiera comprender algo, Marcelina ya había sugerido presentarle él a sus padres. Fue entonces cuando se dio cuenta de la suerte que tenía. El padre de Marcelina trabajaba en uno de los ministerios y valoraba que Conrado era tan ambicioso. Después de 5 meses de conocerlo, dejó claro que estaría feliz de ver él joven como su yerno. En ese momento, Conrado comenzó a notar que su futura esposa no era tan buena como él inicialmente. Pensamiento. Todavía tuvieron sexo fantástico, pero no había nada de qué hablar. Conrado, a pesar de crecer en un pueblo pequeño, era bueno dibujando, amaba el cine y fotografía, y disfrutaba leyendo clásicos. En la ciudad se matriculó inmediatamente en cursos de alemán. Marcelina, a pesar de tener padres influyentes, no podía presumir de conocimientos ni de conocimientos artísticos. Intereses. Le gustaba la moda y los viajes y se sentía atraída por el brillo y el lujo de las fiestas. Su madre bromeaba diciendo que las chicas hermosas debían permanecer en silencio. Ella misma había sido una vez una belleza de familia de diplomáticos y eligió la casa de Marcelina padre por su capacidad para establecer las conexiones correctas. Me gusta que seas ambicioso, explicó el padre de Marcelina frente a un vaso de whisky. Su negocio crecerá al 100%, solo necesita elegir la dirección correcta. Quiero algo creativo, explicó Conrado, como publicidad, por ejemplo. Excelente elección, el futuro suegro aprobó y proporcionó dinero para iniciar el negocio. Conrado dudó un mes más antes de proponerle matrimonio a Marcelina, pero finalmente admitió para sí mismo que las perspectivas que se desarrollaban lo atraían y eclipsaban los riesgos de una matrimonio sin amor. Estos riesgos se hicieron evidentes en el 4.º año de su vida juntos cuando descubrieron no podían tener hijos. Las pruebas fueron normales, pero nada funcionó. Los suegros fruncieron el ceño, pero no podían intervenir en asuntos de la naturaleza. Un año después, Ofelia, una vibrante morena de amplio pecho y profundos ojos color aguamarina, asumió el cargo de director creativo en la empresa de Conrado. Inmediatamente llamó la atención de varios hombres, pero mantuvo una actitud claramente educada. Comportamiento con todos, manteniendo la distancia. Ofelia impresionó a Conrado con 2 títulos, dominio de 2 idiomas extranjeros, excelente. Habilidades de dibujo y un buen sentido del estilo. Inicialmente mantuvo con ella una relación profesional y distante, tanto como
director y como hombre casado. Sin embargo, durante una presentación de proyecto para la oficina del alcalde de la ciudad, vio a Ofelia en una luz diferente. Su eficiencia, entusiasmo, buen gusto e ideas talentosas lo cautivaron. Cuando la empresa ganó el concurso, notó su alegría genuina y cómo hablaba amablemente sobre los competidores. A partir de ese momento, Conrado comenzó a desarrollar ideas para lanzar con Ofelia. Sin saberlo, Conrado se quedó en el trabajo y llegó a la oficina. Antes y evaluar a los clientes en función de lo que Ofelia pensaría de su empresa. Sintió que se enamoraba y se dio cuenta de que el riesgo de un matrimonio sin amor era a punto de manifestarse en su vida. Sin embargo, no pudo reprimir sus sentimientos. Marcelina desempeñó perfectamente el papel de esposa. El suegro apoyaba activamente la empresa de su yerno, pero vivía sin. Una persona muy cercana se volvió insoportable para Conrado. Todos fueron sin pareja a un retiro corporativo junto al río en las afueras. Conrado invitó a Ofelia a dar un paseo nocturno junto al río. El clima cálido de septiembre y se alejaron demasiado de su casa temprano en la tarde. Oscuridad. En lugar de regresar, Conrado tomó decididamente la mano de Ofelia y la llevó a un lugar cercano. Cenador de madera que había notado. Ella no se resistió cuando él la abrazó y, con caricias amplias y ansiosas, comenzó. Acariciando sus hombros y espalda, descendiendo más abajo. Ella se presionó contra él, pasando cariñosamente sus dedos por su cabello y cuello. Ofelia, te amo, susurró. Lo sé. Pero aún no he decidido qué hacer con Marcelina. No puedo divorciarme de ella ahora. La empresa va en aumento. Me llevará otros 2 años, o tal vez menos, ser completamente independiente de mí. Suegro. Le levantó la barbilla para leer la respuesta en sus ojos. No importa. Camarado, respondió Ofelia con ternura. Nos amamos, eso es suficiente. La abrazó, inhalando el aroma de su cabello, junto con las fragancias de el bosque de otoño y el río. Regresaron al centro recreativo y se dirigieron a sus habitaciones. Sin embargo, esa noche, Ofelia fue sola a él y se quedó hasta la mañana. Su relación secreta duró 1 año. Conrado se sentía culpable hacia su esposa y tenía cierto miedo hacia su suegro. Pero su amor por Ofelia era más fuerte. En un intento por proteger su felicidad, Conrado comenzó a pasar más tiempo con Marcelina y viaja regularmente con ella. Durante uno de estos viajes, algo que toda la familia estaba esperando. Sucedió que Marcelina quedó embarazada. El suegro estaba encantado y le regaló a la pareja un Mercedes nuevo. La noticia de que el director pronto se convertiría en padre se difundió al instante. Ofelia demostró una compostura increíble cuando escuchó el anuncio en una asamblea general. Sin embargo, a la mañana siguiente, Conrado se enteró de lo que le había costado. Ella entró en su oficina, se sentó frente a él. Mirándolo a los ojos con sus maravillosos ojos color aguamarina y susurró. Pronto serás padre. Sí, tenía que anunciarlo. Mi suegro insistió. No lo entiendes. Yo también estoy embarazada. Esta noticia sorprendió a Conrado, que quedó atónito por un momento, pasando la mano distraídamente sobre la mesa. Entiendo que si no quieres o no puedes involucrarte en criarlo. Pero daré a luz. Lo haré, murmuró el camarado. Definitivamente participaré en ello. Bien, sonrió Ofelia. Solo hay uno, pero quizás tenga que ir al hospital. He tenido una enfermedad cardíaca desde la infancia. Probablemente no podré dar a luz de forma natural. Necesitaré una cesárea. Lamento no haberlo dicho antes. No pensé que lo lograríamos. A Conrado se le formó un nudo en la garganta, pero se contuvo. Se acercó a Ofelia, le puso las manos sobre los hombros y le dijo con firmeza. No te dejaré.
Los siguientes meses pasaron volando como uno solo. Los padres de Marcelina participaron activamente en sus vidas y eso le ayudó. La madre literalmente no se apartó del lado de su hija. La apoyó y asistió a ecografías periódicas. El padre se hizo cargo del lugar del parto y del terapeuta neonatal. La reparación comenzó en el apartamento. Una de las 4 habitaciones estaba a punto de convertirse en sala infantil. El camarada, con el corazón alegre, se mantuvo alejado de estos líos, sintiéndose un inútil. Ahora que Marcelina se preparaba para darles un nieto a sus padres. Su misión parecía cumplida. Durante un par de meses, incluso se mudó a vivir a la oficina para no perder el tiempo. Desplazamientos desde las afueras al centro de la ciudad. Sin embargo, estaba preocupado. Ofelia, efectivamente, tuvo que ir al hospital. Obtuvo fácilmente información del médico tratante como jefe. Cuanto más avanzaba, más incómodo se sentía. El médico compartió su preocupación. Es posible que Ofelia ni siquiera resista la cesárea. El bebé se estaba desarrollando normalmente, pero el corazón de la madre estaba realmente muy débil. El médico consideró correcto informar a Conrado sobre el posible trágico desenlace. La noche en que el camarada se enteró. Bebió mucho por primera vez desde sus años universitarios. La idea de que una mujer a la que realmente amaba pudiera morir por su culpa le provocaba náuseas. Por primera vez odió todo, su carrera. La riqueza material que obtuvo gracias al ventajoso matrimonio de Marcelina y sus padres. Quería volver a su ciudad natal, quedarse allí. Conocer a una chica a la que podría amar y criar hijos con ella. No necesitaba esta ciudad ni este entorno, solo quería a Ofelia y su hijo. Se acurrucó en el sofá de la oficina y comenzó a llorar como alguien podría. Al darse cuenta de la irreversibilidad de sus errores. Cuando llegó al apartamento renovado un par de días después, donde una guardería de temática azul esperaba a un niño, notó que su suegra estaba muy nerviosa. Siguió yendo a la cocina y sosteniendo en sus manos un pañuelo de batista. Él fue tras ella y ella, al notar su pregunta silenciosa, se sentó y dijo en tono. Con voz agitada, camarado, el médico vio algo desagradable en el escáner de hoy. No dijo nada, pero entendí que algo no le gustaba. Parece que algo anda mal con el pequeño. Nora, no te preocupes, dijo Conrado con simpatía. Marcelina está siguiendo todas las recomendaciones y todos estamos pendientes de ella. No inventes cosas. No sé. Nora se secó los ojos con un pañuelo. ¿Qué pasa si sucede algo malo? Estoy preocupado. ¿Paolo lo sabe? Camarado preguntó. No se lo he dicho. Dios está esperando un nieto como si fuera un regalo del cielo. Dios no quiera que pase algo. No sé cómo se las arreglará. Ya han preparado la guardería. Basta, mamá. Conrado adoptó un tono tranquilizador. Todo estará bien. Tienes que creer. Pero solo 2 días después, solo 2 semanas antes de la fecha prevista, el corazón del bebé se detuvo. Nora cayó enferma. Marcelina estaba inconsolable. Paolo no quería hablar con nadie. Conrado temía el inminente nacimiento de Ofelia. Ahora se dio cuenta de que si ella no sobrevivía, tendría que traer al niño a la familia. Y tendría que contarles a todos sobre su aventura. Se estaban acumulando nubes oscuras y apenas podía imaginar cómo se comportaría su suegro. Reaccionar ante la noticia. Pero por primera vez en muchos años tuvo la idea de que ya no quería vivir en mentiras. Estaba dispuesto a perder el negocio y todo lo adquirido en el matrimonio con Marcelina solo para deshacerse de este engaño interminable. Los médicos no pudieron salvar a Ofelia. El día antes del parto, fue al hospital. Como Ofelia era su colega más cercana en la empresa, ni Marcelina ni él. La familia sospechaba algo sobre la relación de Conrado con ella.
Al día siguiente no lo dejaron entrar al quirófano y se acordaría su última conversación en el hospital por el resto de su vida. Se armó de valor y dijo: «Perdóname, por favor, yo tengo la culpa de todo». «No digas tonterías», respondió ella, acariciando suavemente su mano. «Es una gran bendición tener una niña y darla a luz. Lo principal es que ella esté viva y feliz». «¿Por qué no me lo dijiste antes, Ofelia?» «No pensé en eso, sinceramente. Y entonces ya era demasiado tarde. No se castigue por mí, camarado. Sabía que no estaría aquí por mucho tiempo, pero gracias a ti viviré. Nuestra hija vivirá». Conrado se encargó él mismo del funeral y del registro de paternidad. Ofelia había logrado redactar una declaración pidiendo a Conrado que registrara a su hija para sí mismo y criarla como si fuera suya. Con esta declaración se dirigió al registro civil y, dando un soborno, se fue con el certificado de nacimiento donde él y Ofelia figuraban como padres de Yara. Los padres de Marcellina, al enterarse de la trágica muerte de Ofelia, no se opuso a que Conrado llevara al niño a su casa. Un neonatólogo comenzó a visitarnos. Marcellina empezó a alimentar al bebé con su leche. Quizás el niño podría haberse quedado en la familia. Pero el certificado de nacimiento ya estaba hecho. Conrado no lo demostró, pero no pensaba posponer la conversación con su esposa por mucho tiempo y decidí contarlo todo tal como estaba el próximo domingo. Marcellina comenzó a entrar a la guardería donde le estaba cambiando el pañal al bebé. «Necesitamos hablar». «¿Qué es?». Su esposa estaba completamente absorta en el proceso. Se acercó al cambiador y miró a la pequeña. Ella lo miró con los mismos ojos color aguamarina que tenía su madre. Tomó un respiro profundo. «Esta es mi hija. Ofelia y yo hemos estado juntas durante los últimos 2 años. Quedó embarazada, pero resultó que tenía una enfermedad del corazón. Y ahora Ofelia se ha ido y queda la niña». Un pesado silencio flotaba en el aire. Marcellina se distanció del bebé y le dirigió a Conrado una mirada gélida y llena de odio. «¿Y me la trajiste?», preguntó Marcelina. «¿Para no llorar por el hecho de que nuestro pequeño murió?». «Sí. Como si fuera un juguete. Adelante, abrázala y juega con ella, ¿verdad?». «No digas tonterías». Conrado no esperaba tal reacción. ¿Disparates? Su esposa se puso cada vez más furiosa. «Te acostaste con nosotros 2 durante 2 años. Dios, qué tonto soy. ¿Cómo no iba a adivinar que no te quedaste hasta tarde en el trabajo y me llevaste de vacaciones? ¿Tantas veces sin motivo? Estabas tratando de asegurarte de que no sospechara nada». «Tienes razón». El camarada no lo negó. «Pero no pude romper con ella cuando me enteré de su enfermedad cardíaca. No podía dejar al niño». «Tu hijo, sí. Eres egoísta. Tienes un hijo con esa puta». «¿Y mío?». «Mi hijo ni siquiera sobrevivió hasta el nacimiento. Él murió y tú trajiste a este bastardo». Conrado no pudo contenerse y la abofeteó. Esperaba hacerla entrar en razón. Pero en lugar de eso se enfureció y empezó a tirar botellas y pañales de la habitación al pasillo. «No necesito a este niño. La odio y te odio. Odio todo de ti. Tú tienes un hijo y yo no. No dejaré que te burles de mí. Nunca me traigas al hijo de esa puta. Vete al infierno con ella. No la tocaré ni con un dedo. Marcelina, somos adultos. El niño no tiene la culpa de nada. Admito mi culpa ante Ofelia y ante ti. Realmente estaba en un mal lugar. Créeme». Intentó abrazar a Marcelina. Pero ella ya lo había evitado y se había retirado a la ventana, dejándolo solo con la niña. «Pero la vida continúa», dijo, señalando al niño con la cabeza. «Necesita amor, calidez y las manos de su madre».
Estoy de acuerdo. Vivamos separados por algún tiempo. Pero no quememos puentes. No viviré con un mentiroso. Gritó Marcelina y salió corriendo de la habitación a la velocidad del rayo. Así que el intento de reconciliar y conservar a la niña y la familia terminó en nada. Como Conrado había comprado el apartamento con sus propios fondos, lo conservó junto con la maravillosa y acogedora habitación infantil durante la división de la propiedad. Con el tiempo, los padres de Marcelina retomaron la comunicación con él. Sin embargo, Marcelina bloqueó su número y no quiso saber nada de él. Su ex-suegro minimizó la comunicación. Y solo Nora visitaba ocasionalmente a Conrado y ayudaba un poco con la pequeña. Siempre quise cuidar de mis sobrinos. Dijo un poco congraciadoramente, así que por favor déjame venir aquí. Te lo agradezco mucho, Nora, respondió sinceramente Conrado. Los negocios en el trabajo siguieron prosperando, independientemente de lo que estuviera pasando en su vida personal. Para él y su ex-suegro, el negocio estaba por encima de todo. Un año después se enteró que Marcelina se casaba por segunda vez. Parecía que todo estaba encajando y Conrado estaba viendo crecer a Yara con sensibilidad. Durante los siguientes 5 años, Conrado dirigió con confianza la empresa y criando a Yara. La empresa abrió oficinas en varias ciudades y los beneficios iban en aumento. Su ex-suegro estaba claramente satisfecho con la situación actual y no mencionó el pasado. Nora todavía visitaba a Yara. Marcelina se casó por segunda vez. Rápidamente quedó embarazada y dio a luz a un niño sano. Conrado no tenía prisa. Cambiar algo en su vida personal, inesperadamente disfrutó del estado de libertad que obtuvo después del divorcio. El matrimonio sin amor dejó tal impresión en. Le dijo que no tenía ningún deseo de tener nuevas relaciones. Además, estaba ocupado con Yara. A los 3 años empezó a dibujar e inmediatamente demostró un gran talento. Conrado le mostró los dibujos de Ofelia, le habló de su mamá, pero no se apresuró a explicarle por qué su mamá no estaba presente. Estaba seguro de que tendría tiempo para contarle todo y explique, y por ahora, era mejor no traumatizar al niño. Él disfrutó tomándola a la guardería y al recogerla, sintió un orgullo silencioso al captar las miradas de las madres cuyos los maridos casi nunca aparecían en el jardín de infancia. Había paseado con Yara durante largas horas los fines de semana, veía dibujos animados con ella e inventaba cuentos de hadas que ella dibujaría para él. Pensó que lo sabía todo de antemano. A las 7, Yara. Ir a la escuela, asistir a clases en alguna escuela de arte, luego ingresar a la universidad y convertirse en un artista. Quizás tendría una aventura con una mujer. Y si no, fácilmente. Su hija creció. Después de todo, un hombre con dinero tenía garantizado encontrar esposa, estaba seguro. En septiembre, en una fiesta privada para profesionales de la publicidad, conoció a Eleonora. Esta morena ambiciosa y de aspecto deportivo vino a conquistar la capital desde un pequeño pueblo. Y trabajó en una pequeña empresa de publicidad como gerente de adquisiciones de publicidad. El propio Conrado no podía recordar cómo consiguió su número de teléfono, pero literalmente al día siguiente. Eleonora le enviaba mensajes de texto por Messenger, lo llamaba y le enviaba fotos divertidas. Al principio pensó que no lo necesitaba. En primer lugar, tenía planes para su vida hasta que su hija terminó la escuela. Además, Eleonora no era tonta, pero no había casi nada de qué hablar con ella aparte de la publicidad. Sin embargo, accedió a una reunión en un café, luego a otra. E inesperadamente se dio cuenta de que quería pasar tiempo con ella. Fue fácil con ella. Ya había comprado su propio apartamento en la capital y parecía una mujer autosuficiente. Luego le presentó a Yara. Al principio,
la niña era tímida, pero pronto le gustaba hablar con Eleonora sobre vestidos y colores. Eleonora realmente se regocijó con los dibujos que el pequeño Yara la trajo y la niña floreció en admiración y elogios. Conrado se dio cuenta que no podría mantener a su hija como una mujer y empezó a pagar más atención a Eleonora. Cuando le propuso matrimonio a Eleonora, su ex-suegro inesperadamente apareció y le ofreció venderle su casa de campo. Conrado se sorprendió pero prometió: considere la oferta. Le parecía extraño que su suegro mostrara tanto interés en su vida en este momento particular. Compartió esto con su amigo Vasco, quien razonablemente señaló que tal coincidencia era realmente sospechosa, pero era difícil de confirmar la sospecha. Conrado intentó averiguar algo sobre Eleonora, pero aparte de ya lo sabía, no descubrió nada nuevo. Nació en un pequeño pueblo, se mudó a la capital. Hace 2 años, rápidamente compró un apartamento y trabajó para una agencia de publicidad. ¿Fue su persistencia? Bueno, ¿y si a ella realmente le gustaba? Después de todo, Yara no la habría aceptado si hubiera sentido que algo andaba mal. Los niños siempre se sienten mal cuando una persona está. No es bueno. Conrado compró la casa de campo y se casó con Eleonora. Los 3 vivieron en su apartamento, pasando los fines de semana en la casa de campo. Pasó 1 año. En su primera aniversario de bodas, Eleonora le preparó una sorpresa y visitó con frecuencia el país. Casa. Finalmente, el día del aniversario, ella le llevó el desayuno a la cama, juguetonamente, acariciándolo y susurrándole: te espera una sorpresa en la casa de campo. Conrado respondió juguetonamente, acercándola hacia él. ¿Iré a por ello solo? Sí, ella se alejó ligeramente de él. Primero la sorpresa, luego yo. Oh, ladrón. Conrado la atrajo con fuerza hacia él y la besó con fuerza. Cuéntame qué has preparado. Ella se defendió artísticamente de la agresión de su marido. Caricias y finalmente se deslizó fuera de la cama. No olvidarás esto. Realmente me esforcé mucho. Confía en mí. Es un regalo absolutamente lujoso. Estoy seguro de que lo apreciarás. Un par de horas después, Conrado, confuso, condujo hacia la quinta. Era extraño que Eleonora lo enviara solo allí con tanta insistencia. Recordó cómo Yara lo abrazó de manera especial antes de irse, susurrando: no te dejaré ir, papá. Ese día, en la salida del suburbio, varios autos chocaron. Él no quería dar vueltas, así que Conrado decidió dar media vuelta y regresar a casa. Pero tan pronto, mientras intentaba maniobrar para salir del atasco y girar hacia la ciudad, vio el rostro de Eleonora. Coche rumbo a la casa de campo. Pensó que tal vez se había equivocado, pero lo sabía con seguridad. Que su Mercedes naranja era el único en toda la ciudad. Entonces ella iba a la casa de campo, esperándolo con una sorpresa. ¿Y qué hay de él? ¿No podría venir? Así que maniobró y sorteó el atasco en dirección a la casa de campo. Esta casa de campo de 3 pisos con un enorme jardín, garaje y un magnífico césped al frente. De la casa siempre le agradaba. En el fondo estaba muy agradecido con su suegro por vendiéndole una casa donde Conrado pudiera realmente descansar. Pero ahora, algún sentimiento opresivo no. Déjalo ir, como si algo terrible, irreversible e inevitable estuviera a punto de suceder. Entró al patio esperando ver el auto de su esposa, pero no estaba allí. Él era sorprendido porque definitivamente había visto su auto. Por otro lado, tal vez fue parte de la sorpresa. Ahora él vino aquí y luego ella se uniría a él. Estacionó el coche en el garaje y entró en la casa.
globos con forma de cisnes blancos e hinchables. En la sala de estar colgaban anillos de boda y sonaba música romántica. Conrado llamó a su esposa por su nombre y caminó hasta el segundo piso, pero la puerta de el dormitorio estaba inexplicablemente cerrado. Al parecer, esto también fue parte de la sorpresa. Se sorprendió y regresó a la sala. Mientras tanto, sonó su móvil. Fue Leonora. ¿Ya estás allí? Su voz sonaba apagada y juguetona. Sí, esperándote, respondió Conrado. Estoy atrapado en el tráfico, cariño. Cuando llegue, llegaremos directamente a la sorpresa, ronroneó, pero por ahora. Tomar un bocadillo. Bueno, realmente no tengo hambre. Cuando llegue allí, tendrás hambre. Yo insisto. Está bien, Conrado asintió. Te esperaré. Estaré ahí pronto. El sonido de un beso resonó en el teléfono y la llamada terminó. Conrado se acercó a la mesa. Había varias ensaladas. Salmón a la parrilla, snacks variados, bebidas y champagne. Sintió verdadera hambre. Especialmente cuando percibió el olor a pescado y patatas recién hervidas. Ella vendrá pronto, después de todo, ¿por qué vine aquí en vano? Pensó mientras servía ensaladas en un plato. Después de pensarlo un poco, se sirvió un vaso de champán. De los altavoces lejanos sonaba una música agradable y relajante. Se sentó a la mesa y empezó a comer. La calidez de los platos calientes, combinada con las ensaladas y el champán, lo relajaron y le dieron somnolencia. Conrado se dio cuenta de que se estaba quedando dormido. Dejando la mesa, se desplomó sobre el cuero sofá. Dejó de sentir sus brazos y piernas, su cabeza se volvió pesada y se sintió emprender un viaje. En este recorrido, vio gente entrando a la sala, mirándolo y subiendo las escaleras, presumiblemente al dormitorio. Le pareció como si escuchara una risa, que se convirtió en un llanto de niño. En medio de la bruma del sueño, Conrado quiso levantarse y correr hacia su hija. Pero sus piernas no le obedecieron. Su cabeza, pesada sobre su cuello, le recordó a un muñeco con forma de muñeco, el que normalmente se coloca en un automóvil frente al conductor, sacudiendo constantemente la cabeza. Soñó que lo sacaban de casa y lo llevaban a alguna parte. Sintiendo cada kilómetro que recorría el coche, pero su cuerpo estaba ingrávido y no respondía. Cuando abrió los ojos, la cabeza le daba vueltas y le dolía, y una luz brillante le dio en la cara. Intentó cerrar los ojos con la mano y se dio cuenta de que no estaba en casa. Miró a la derecha y luego a la izquierda. Ver paredes blancas y luz brillante desde él. Ventana, sabía exactamente dónde estaba, el hospital. Pasó la mano por la manta, se tocó la cara. Tenía una cerda en la barbilla. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Preguntó Conrado en voz alta, escuchando su propia voz, e inesperadamente escuchó la voz fina de la enfermera, que resultó que estaba sentada cerca. 5 días. ¿Qué pasa conmigo? Intoxicación grave. ¿Cómo puede ser? Exclamó confundido, sin dejar de pasarse la mano por la cara. ¿Dónde está mi esposa? ¿Ella también comió esa comida? ¿Está viva? No sé. La chica la sacudió. Cabeza. No sé nada sobre tu esposa. Estás aquí solo, ebrio. A Conrado le costaba recordar la noche en que llegó a la quinta y encontró un decorado. Pero nada le vino a la mente, como si todo hubiera sido misteriosamente borrado de su memoria. Y estaba cada vez más preocupado por su esposa y su hija. Empezó a sospechar algo desagradable. Ayúdame a levantarme, necesito hablar con el médico. Trató de agarrarse al borde de la cama, pero su cabeza se partía y su cuerpo aún no le obedecería. Espera, dijo la chica rápidamente y salió de la habitación, cerrando la puerta.
Detrás de ella. Conrado se puso alerta. No sabía cuánto tiempo había pasado. Pero finalmente la llave giró en la cerradura y en la puerta aparecieron un médico y un hombre uniformado. Puerta. Lo siguieron dos policías. ¿Cómo te sientes? El doctor preguntó y Conrado notó cierta aprensión en su tono que no intentó ocultar. Horrible, me duele la cabeza. Eso es lo esperado. Tuviste una intoxicación muy fuerte. Es sorprendente que hayas sobrevivido. ¿Puedo hacerle un par de preguntas? Preguntó el hombre de uniforme. Eso creo, pero no te excedas, advirtió el médico. Me quedaré por si necesitas ayuda de emergencia. El hombre, un hombre fornido de mediana edad con corte de pelo y ojos hundidos, se acercó a Conrado y se sentó en una silla. Dime. ¿Qué recuerdas de la noche en que llegaste a tu casa? ¿Honestamente? Nada, respondió Conrado. Me duele mucho la cabeza, no recuerdo nada. ¿Fuiste al segundo piso? No lo recuerdo, creo que sí. Se suponía que vendría mi esposa, yo la estaba esperando. El hombre asintió, memorizando algo. ¿Cuándo entraste, viste a alguien allí? No lo recuerdo. No lo recuerdo o no lo vi. No lo recuerdo, creo que no lo vi. Muy bien, eso es todo, doctor. Vigilarlo. No lo sueltes de la habitación. Infórmanos cuando empiece a recuperarse. Cuando la delegación se fue, Conrado se quedó mirando la puerta, que una vez más estaba cerrada desde el principio. Afuera, durante algún tiempo, preguntándome qué estaba pasando. Le seguía doliendo la cabeza. Los próximos días. Durante este tiempo, descubrió que dos policías estaban. Vigilaba constantemente su habitación, pero no podía obtener ninguna información de los médicos o enfermeras. Todos desviaron la mirada y afirmaron no saber nada. Una semana después, cuando el médico dijo que estaba lo suficientemente sano, Conrado recuperó su ropa. Mientras se vestía, se miró en el espejo. Un hombre cansado y desaliñado estaba mirando. De nuevo hacia él. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Acercándose a la ventana, vio una furgoneta de la policía estacionada frente al hospital. Al principio pensó que su equipo de seguridad había llegado. Pero entonces otro pensamiento atravesó su mente. Los guardias podrían haber venido en un coche normal. Si hubiera una furgoneta de la policía y le dieran el alta hoy, entonces. La llave girada en él. Cerrar con llave. Se giró bruscamente y vio al mismo hombre uniformado entrando a la habitación con una paso firme, anunciando, Conrado Moya, se le imputa el asesinato de 2 personas. Tienes derecho a defenderte. Se le proporcionará un abogado o podrá contratar a su propio. También te recuerdo que cualquier cosa que digas o hagas puede ser usado en tu contra, por lo que te recomiendo no resistir y proceder con el aislamiento investigativo hasta la audiencia judicial. Pero esto es absurdo. Yo no maté a nadie, exclamó Conrado. Lo investigaremos. Si no mataste a nadie, serás liberado. El hombre uniformado lo interrumpió. E hizo un gesto a sus compañeros para que esposaran a Conrado. Lo colocaron en una celda con un verdadero asesino que había matado a su novia en estado de ebriedad. Ya había sido condenado una vez antes y, con una mirada indiferente, lo primero que le contó a Conrado fue su historia, concluyendo. Aquí estoy, repasando el proceso nuevamente. Pero ya sabes, hombre, piensa en lo mucho que he evitado en la vida. No recibí una educación y realmente nunca trabajé. ¿No es eso felicidad? ¿Qué dices? Conrado se encogió de hombros y se acercó a la ventana. Afuera caía la lluvia de octubre. Y las hojas cubrieron generosamente las aceras. Pensó que no había hablado con su hija.
Durante demasiado tiempo, pero todas las solicitudes para hablar con ella por teléfono fueron rechazadas. La ira lo invadió y golpeó la pared con el puño. Oye, ¿por qué estás dañando la propiedad pública? Conrado lanzó una mirada hostil a su compañero de celda pero se contuvo, recordando que el vecino estaba condenado por asesinato. Estoy enojado porque no me dejan hablar con mi hija. Soy su único pariente. Eso es malo, por supuesto. Si te condenan, enviarán a la niña a un orfanato. ¿Tiene un abogado? Sí, Conrado asintió. ¿Pero de qué sirve? El abogado dice que todas las pruebas están en mi contra. Es poco probable que haga algo. ¿Y actúas como si fueras inocente? Entrecerró los ojos el vecino. Bueno, protestó Conrado. Casi muero por envenenamiento y ahora están acusándome de asesinato. Por supuesto, no maté a nadie. Bueno, pasan cosas, ya sabes. Quizás olvidaste algo. Y si no lo olvidaste, tal vez alguien esté tratando de deshacerse de tú. Conrado estaba en silencio mirando al suelo de su celda. Ni Eleonora ni los padres de Marcelina ni siquiera sus compañeros de trabajo lo habían visitado durante todo este tiempo. ¿Por qué? No recordaba lo que pasó en la casa de campo. Pero ahora empezaba a comprender que esa indiferencia no carecía de razón. Estaba claro que no lo habían abandonado y olvidado. Se dio cuenta horriblemente de que el vecino del asesino tenía razón. Se suponía que enviarían a Yara a un orfanato. Corrió hacia la puerta de la celda, la golpeó con las manos, pateó con los pies. Y finalmente se desplomó en el suelo, sollozando. Estás aquí por mucho tiempo. Una voz tranquila susurró en su cabeza, y entonces Conrado escuchó al vecino hablarle. Si eres inocente, como dices, es mejor aceptarlo. Será peor si empiezas resistiendo. Te darán una sentencia y luego quizás te liberen con amnistía. Pero si te resistes, te retendrán durante todo el periodo. ¿Cómo se llama tu hija? Yara, respondió Conrado entre lágrimas. Bueno, si Dios quiere, saldrás y la encontrarás. ¿Y si no la encuentras? Encontrarás otra mujer. Te casarás y tendrás otra hija. Conrado recordó los ojos de Yara, se levantó del suelo, caminó hacia la cama. Y se desplomó sobre él con un gemido. En el juicio fue acusado del asesinato de 2 gente. La investigación afirmó que junto con 2 ciudadanos, un joven de 25 años, una niña y un hombre de 38 años, el imputado habría estado bebiendo alcohol en la finca. Y luego tuvieron una discusión y él los apuñaló en su dormitorio. Conrado no se declaró culpable, pero el médico, basándose en los datos del peritaje, determinó que el observador tenía pérdida parcial de memoria, por lo que probablemente no recordaba lo que había hecho. Fue acusado de una sentencia de 15 años. Ni su esposa ni los padres de Marcelina estaban en la sala del tribunal, conscientes de la desesperanza de las apelaciones. Conrado pidió reunirse con un viejo amigo. Vasco, te ruego que guardes al menos algunas de mis fotos, especialmente las de Yara. Quizás también tengas las fotos de Ofelia. Saldré de aquí. Encontraré a mi hija. Lo haré, dijo Vasco seriamente. Solo cuídate. La prisión es un lugar peligroso. Al día siguiente, Conrado ingresó a prisión en un vehículo especial. De los 15 años, solo el primero y el último parecieron interminables. Durante el primer año, Conrado a veces lloraba en silencio, dándose cuenta de que tal vez nunca salga ni encuentre a su hija. Durante los siguientes 13 años, se resignó al hecho de que tendría que vivir. Y dirigió todos sus esfuerzos a preservar su salud mental. Comenzó a ayudar al sacerdote en sus enseñanzas, aprendió oraciones y se unió al coro.
A veces, durante los servicios, le parecía que veía vívidamente a Yara, como estaba creciendo. Arriba, estudiando en la escuela, dibujando, ahora que tenía 15 años, probablemente se enamoró por primera vez. Tiempo. Una y otra vez oró a Dios y le pidió que protegiera a su pequeña. Manténla a salvo y guíala en la vida. Vasco lo visitaba ocasionalmente. Eleonora solicitó el divorcio casi inmediatamente después de Conrado. Fue detenido. Estaba cada vez más convencido de que efectivamente vio a Mercedes en aquel fatídico día y tal vez todo estaba inventado para acusarlo de asesinato y encerrarlo. ¿Pero por qué? ¿Quién quería arruinar su vida y, más importante aún, la vida de su hijo? Yara fue internada en un orfanato. Vasco también se lo informó. Sin embargo, unos años más tarde, resultó que una pareja había adoptado a Yara. Pero Vasco no pudo encontrar ninguna información sobre estas personas. En el último año de su condena, Conrado preparaba un plan de acción. Tenía la intención de encontrar a Eleonora, ir hacia ella y hacerla hablar con él honestamente. Luego encontraría a su hija, conseguiría un trabajo y comenzaría una nueva vida. Sin embargo, ni siquiera esto estaba destinado a suceder. Todas las cuentas de Conrado fueron suspendidas tan pronto como ingresó a prisión. Ahora, tras su liberación, descubrió que su apartamento fue vendido a inmigrantes de algún país africano. También se vendió la casa de campo. Y Eleonora había desaparecido sin dejar rastro. No pudo conseguir un trabajo oficial debido a una condena por asesinato. Una vez más, Vasco le ayudó. Sugirió mudarse a su ciudad natal. Trabajando independientemente de forma anónima y buscando simultáneamente a Yara. Inicialmente Conrado no quería salir de la capital, pero después de 6 meses de intentar encontrar un trabajo no oficial, tuvo que admitir que la idea de mudarse no era tan mala. Al principio también tuvo dificultades para encontrar trabajo allí y Conrado tuvo que recoger comida y ropa de los contenedores de basura de la ciudad. Sin embargo, poco a poco consiguió su objetivo. Alquiló un apartamento. Bajo el nombre de Vasco, lo pagó diligentemente y trató de restaurar los conocimientos y habilidades perdidos. Al máximo, dándose cuenta de que empezar una vida como un hombre honesto llevaría algún tiempo. Un pensamiento lo inspiró y imaginó que un día, cuando encontraría a su hija y dile la verdad, no debería haberse avergonzado de él. Sin embargo, obtener información sobre Yara resultó ser imposible. Ya debería haber cumplido 20 años. Tal vez incluso estaba planeando para casarse. Y, quién sabe, tal vez en estos años, en otra familia con gente que se convirtieron en sus padres, ya se había olvidado de su verdadero padre. El pensamiento de que él, a sus más de 40 años, Conrado podría acabar completamente solo, aterrorizado. Sus padres se divorciaron. Nunca conoció a su padre y su madre murió poco después de su traslado a la capital. Yara era su única familia verdadera. Pero no sabía cómo encontrarla y a veces su abrumadora desesperación y su brandy. La vida continuó. Conrado todavía vivía en su ciudad natal. Y trabajó incansablemente para ahorrar y regresar a la capital. Ahora que vivía entre la gente común. Personas, no hombres de negocios en constante evolución y sus hermosas esposas, recordó años pasados en prisión. Una espesa sed de venganza brotó de su pecho. Él fue a la iglesia y confesó, pero el deseo de ver a aquellos que arruinaron su vida y le quitaron su hija y para presenciar su castigo regresó una y otra vez. Por favor, comprenda, no quiero que les pase algo terrible. Le susurró al sacerdote, pero no puedo dejarlo ir. Me quitaron a mi hija. Y no puedo saber nada sobre ella. Si tan solo supiera que todo está bien. Pero no lo sé, y es por eso. Estás enojado,
respondió el sacerdote. No lo seas. Cuando hay ira, no puedes oír el amor, no escuchas tu corazón. Lo llaman intuición, pero en realidad es una especie de voz del corazón. Cuando pienses en tu pequeña hija, olvida todo lo que te pasó. Y simplemente escucha lo que dice tu corazón, vivo o no, feliz o no. Después de todo, eres su verdadero padre. Conrado asintió. Descubrirás que no solo el corazón de una madre ve con claridad. Solo quiero encontrarla, afirmó obstinadamente Conrado. Y una vez más, la voz apagada del sacerdote lo tranquilizó. Confía en el Señor. Si ella está viva y bien, el Señor arreglará todo y os encontraréis. Pero ¿qué pasa si ella no me reconoce? Conrado compartió el miedo que tenía. Lo atormentó durante los últimos 5 años. El sacerdote se encogió de hombros. Siempre reconocemos a nuestros seres queridos y tu mente está demasiado inquieta. Siempre tratando de calcular y saber de antemano, queriendo correr delante de Dios. ¿Puedes hacer eso? Un hombre es tonto porque constantemente trata de adelantarse. Deberías ser humilde. No puedes hacer más de lo que estás haciendo ahora. Esa es su voluntad. Y entonces surgen inmediatamente nuevas posibilidades y respuestas. Estás pensando en cómo encontrarla, pero puede que ella misma te encuentre a ti. Y concluyó, captando la mirada atónita de Conrado, porque los caminos del Señor son inescrutables. Conrado regresó a su casa recordando las palabras del sacerdote. Se había acercado a él antes, pero anteriormente, el sacerdote parecía severo y evocaba miedo. Ahora, un cálido sentimiento de aceptación emanaba del sacerdote, como si este padre, a quien Conrado nunca había conocido, apareció de repente en su vida y, como un hombre, condujo confidencialmente hacia la luz a este hombre perdido e infeliz. En casa, Conrado encendió la televisión y fue a preparar la cena. Con un plato de pasta, regresó a la habitación y se sentó frente al televisor, donde anunció la locutora, una bella morena bronceada. Nuestra transmisión está llegando a su fin y te invitamos a nuestro próximo programa. Así lo veo yo, dedicado a los jóvenes creativos de nuestra patria. Hoy, la invitada del programa es la artista capitalina Yara Moya. Hablará sobre dónde encuentra inspiración y el papel que jugó su familia en ella. Desarrollo. La anfitriona es Natalia Santés. Conrado se acomodó incómodo. A él le gustó esto. Programa. Jóvenes artistas crearon en diferentes géneros y estilos y recordó a su alumno. Años, numerosos bocetos, Ofelia y sus obras, y los dibujos de Yara, todavía torpes pero muy inspirados. Esta joven se llamaba Yara y en la pantalla estaba su gran portafolio. Sus manos con un pincel o lápices pastel, y su vista desde atrás brilló. La voz en off leyó la introducción. Yara dice que su ciudad natal, los libros y el cine la ayudan a crear. Escuchémosla. Conrado escuchó una voz agradable y melodiosa, marcada por un entusiasmo juvenil. Realmente amo las películas. Cuando era pequeña, mis padres adoptivos me llevaban a menudo al Teatro de Ilusiones. Probablemente ahí fue donde finalmente decidí convertirme en artista. Me sorprendieron los carteles de las películas. Las películas en sí eran muy artísticas. Yo literalmente vi algunas escenas como pinturas e incluso se les ocurrieron nombres. Conrado asintió con aprobación mientras la escuchaba. Pero el rostro de la niña aún no había aparecido. En cambio, la voz detrás de escena comenzó a enumerar los logros creativos del joven. Dama. Ganador del concurso de subvenciones presidenciales para la creación de una serie de pinturas. Miembro de la Academia de las Artes y ganador de la Medalla de Oro. La lista de logros fue impresionante y un tanto aburrida para Conrado, ya que todo esto había pasado por alto durante mucho tiempo y no tenía ningún interés. Bien por ella. ¿Qué puedes decir?
pensó para sí mismo, moviendo lentamente la cámara desde él. Caballete a lo largo de los dedos de la niña hasta sus hombros, cabello espeso color cobre, cuello esculpido. Pómulos, nariz recta y ojos de un familiar color aguamarina. En el primer momento, Conrado no podía creer lo que veía, pero cuanto más tiempo pasaba esta hermosa rostro inspirado permanecía en la pantalla, más claro se volvía que estaba mirando a su hija. Yara, exclamó, hizo a un lado su plato y se apresuró a llamar a su amigo. Los domingos Vasco solía estar fuera de la ciudad, pero esta vez Conrado logró atraparlo en casa. Vasco, allí mostrando a Yara en la televisión, gritó alegremente Conrado al teléfono. Hubo una pausa, Vasco claramente reflexionó de quién era Yara de quien estaba hablando. Antes de que Conrado pudiera explicarle, Vasco casi gritó. ¿Su hija? ¿Está seguro? Vasco, vi sus ojos. No hay otros ojos como los de ella. Los heredó de su madre. Mientras tanto, Vasco encendió la televisión y al rato dijo. Conrado, felicidades. La niña ha crecido maravillosamente. Abrumado por la felicidad, Conrado casi no escuchó lo que decía Vasco. Se dio cuenta de que su hija estaba viva y todavía seguía una brillante carrera como artista. Su cabeza daba vueltas y le dolía. De repente se disculpó y colgó. La niña continuó su historia, tuve mucha suerte con la gente. Es cierto que perdí a los más cercanos. Mamá murió cuando yo era muy pequeña y papá murió cuando yo tenía unos 5 años. Estoy vivo, exclamó Conrado. Me enviaron a un orfanato pero no estuve allí por mucho tiempo. Mientras papá estaba vivo, su amiga Nora solía visitarnos y nos hicimos muy cercanos. Y luego ella me adoptó y la esposa de papá desapareció cuando él murió. Pero ahora estoy solo otra vez. Cuando tenía 19 años, Nora y su marido murieron en un accidente aéreo. Afortunadamente, ya era un adulto, así que me las arreglé. Trabajé con un psicólogo y encontré la fuerza para seguir viviendo y creando. La serie Mi familia está dedicada a este tema. Ganar y perder parientes cercanos. Debe ser difícil pasar por pérdidas así a tu edad. Preguntó el anfitrión con simpatía. Yara sonrió y Conrado reconoció esos hoyuelos infantiles. Y la alegría tierna y abierta que tanto abundaba en aquellos días lejanos. Tengo novio. Él es abogado pero me apoya mucho y su familia también. Por supuesto, no es fácil, pero creo que en un mundo mejor todos mis familiares serán felices. Y saludable y eso me da fuerzas para vivir. Conrado rompió a llorar. El grito de impotencia, por miedo a que ahora ella, su hija, no quisiera saber nada sobre él porque pensaba que había estado muerto durante tanto tiempo. Sintió un ardiente deseo de venganza. Por todas las pérdidas, el dolor y los miedos en su pecho. Pero entonces un pensamiento lo atravesó. ¿Qué? ¿Si la venganza ya está alcanzando a la gente? ¿Por qué Nora adoptó el nombre de otra persona? Niña tan fácilmente y por qué visitó constantemente a la niña durante esos 5 años? ¿Y si no se tratara solo de brindar atención? El horror se apoderó de él cuando pensó que hace 20 años fue planeado de antemano y orquestado por su ex-suegro y suegra. La presión aumentó y se tumbó en el sofá. El programa terminó y apagó la televisión. El teléfono volvió a sonar. Fue Vasco. ¿Entonces qué vas a hacer? Preguntó enérgicamente. No lo sé, amigo mío. Conrado respondió apenas audiblemente. Necesitas conocerla. Sí, probablemente, pero Vasco, ella ni siquiera se acuerda de mí. Vasco hizo una pausa, pensando. He guardado todas las fotos que me pediste. Puedes mostrárselos. Pero ¿qué pasa si ella no quiere comunicarse? Conrado compartió su miedo. Tiene una carrera muy exitosa y aquí estoy yo, un criminal. Sí,
es serio, coincidió Vasco. Pero no necesariamente tienes que decirle todo bien. Lejos. ¿Cómo le explico que estoy vivo pero no me he molestado en enviarle mensajes de texto ni llamarla? ¿20 años? Bueno, quién sabe lo que pueda pasar, se estiró Vasco. No pienses demasiado. No eres todopoderoso. Es mejor pensar en cómo la encontrarás. Puedo llamar a la redacción y pedir su teléfono, sugirió Conrado desconcertado. Sí, solo llama y di hola, Yara, soy tu verdadero padre. No, amigo mío, tenemos que hacerlo de otra manera. ¿Qué tal a través de las redes sociales? Esa es una opción. Pero de nuevo, ¿qué dirás? Hola Yara, soy tu papá. Podría bloquearte y denunciarte a la policía por acoso. ¿Debería ir a su exposición? Bueno, eso es solo un argumento para la transmisión, se rió Vasco. No, mira, ella tiene un sitio web. Déjame escribirle y decirle que conocía a sus padres y que tengo fotos de su infancia con ellos. Si ella está de acuerdo, nos vemos, le contaré más. Y le daré las fotos. Y luego ya veremos, tal vez puedas venir en persona más tarde. Las ideas de Vasco parecían bastante convincentes. Conrado no encontró nada que objetar. Ese mismo día eligieron una de las fotografías de la niña donde estaba con Conrado. Eleonora, Nora y Vasco le enviaron el siguiente mensaje. Hola Yara, vi tu entrevista con interés. La cuestión es que conocí a tus verdaderos padres. Creo que te interesaría saber sobre ellos. Te mando una foto donde estás. Con tu verdadero padre, su esposa y tu futura madre adoptiva. Tu padre está vivo, pero él. No supe nada de ti durante mucho tiempo. Me gustaría conocerte, pasa las fotos. Tengo y te hablo de tu papá. Enviaron la carta el domingo por la noche. A lo largo del trabajo. Semana, Conrado no podía concentrarse en su trabajo y le preguntaba a Vasco 3 veces al día si había una respuesta. No hubo respuesta. Quizás no revisa su correo electrónico todos los días. Vasco. Se especuló el martes por la noche. Te lo reenviaré tan pronto como ella responda. ¿Has comprobado la carpeta de spam? Aclaró Conrado. Lo reviso todo constantemente, le aseguró Vasco. Conrado, estoy preocupado por ti. Has pasado por tantas cosas que otra persona podría haberte dado. Ya estás levantado, pero estás trabajando y yendo a la iglesia. Bueno, voy a la iglesia, así que no daré. Arriba, Conrado sonrió. Lo entiendo, pero espera, tal vez aún no sea el momento adecuado. Una semana después llegó una respuesta. La niña escribió, hola, Vasco. No pude responder de inmediato. Tu carta me tomó por sorpresa. Entonces mi papá está vivo. Nora dijo que resultó ser un mal persona y le pasó algo, probablemente murió. ¿Sabes algo sobre él? ¿Fue él en prisión? ¿Dónde está ahora? Tengo muchas ganas de conocerte y hablar de él, pero mi novio. Vendré conmigo si no te importa. Al final de la carta, dejó su número de teléfono para contacto. Vasco consideró necesario advertir a Conrado. No la llames tú mismo, podrías asustarla. Conrado se sintió de mal humor toda la semana, levantando constantemente su teléfono y mirando el número de su hija. Allí estaba ella, podía simplemente llamarla, pero Vasco tenía razón, no había necesidad de asustarla. Después de todo, los años de separación exigieron delicadeza. Fue entonces cuando los amigos decidieron ir juntos a la capital y conocerla en equipo. Solo mantente alejado y yo dirigiré la conversación, la prepararé y luego te llamaré, sugirió Vasco. Conrado estuvo de acuerdo. Ahora que su hija efectivamente lo había encontrado,
recordó el mensaje del sacerdote. Palabras y traté con todas mis fuerzas de no apresurarme, de no adelantarme. Los amigos tomaron un tren por la mañana. En la capital se alojaron en casa de un pariente lejano de Vasco, que vivía en la parte oriental de la ciudad. Programaron una reunión en un acogedor café. La propia Yara reservó una mesa en un área privada para conversar tranquilamente. Entraré primero y la saludaré. Entras un poco más tarde. No quiero que ella vea. Nos reunimos inmediatamente, instruyó Vasco. Trajo una tableta con él, almacenando todo el archivo en una de las carpetas que había descargado a petición de Conrado. El mismo archivo estaba en una unidad flash que pretendía regalarle a la niña. Espera, dijo Conrado, ¿y si en su lugar le doy la unidad flash? Dijo Vasco. Es una buena idea, asintió con aprobación. Diré que tengo un flash. Conducir y que lo traeré, como lo dejé en mi abrigo, y luego entraremos juntos. Eso es todo. Sonrió, mirando el rostro desconcertado y tenso de Conrado. Todo estará bien, Conrado. Con estas palabras Vasco entró al restaurante. Conrado permaneció de pie en la calle. Era mitad de semana. Y el lugar estaba lleno de autos. Miró los nuevos y relucientes Mercedes y Audis negros, recordando la época en la que tenía el mismo coche. Recordó el olor a nuevo cuero en la cabina, y sus manos recordaron el tacto del volante y la caja de cambios. Solía conducir por esta calle de vez en cuando y esperar en los semáforos. La capital había cambiado significativamente a lo largo de los años, aunque todavía no podía comprender el espíritu de estos cambios, y le gustaran o no, el viento sopló un poco, haciéndolo temblar, pero continuó parado afuera del restaurante, mirando a su mirar. Decidieron que Vasco le avisaría cuando podía pasar y pedir mesa. Finalmente, Conrado recibió un mensaje de texto de Vasco y estaba a punto de ingresar al restaurante cuando de repente se quedó helado. Eleonora caminaba hacia él. Todavía había algo sobre la mujer que una vez lo cortejó persistentemente para casarse. Al menos él sabía. Seguro que era ella, pero su rostro estaba algo hinchado, su figura anterior apenas reconocible bajo un abrigo negro y raído, y su andar era inestable. Era evidente que ella había estado bebiendo. Inesperadamente, descubrió que ella también lo reconocía. «Conrado, ¿eres tú?» Ella se apresuró a abrazarlo, envolviéndolo en el olor a alcohol y olor a rancio humo de cigarro. «Mira quién está aquí», se rió, mostrando una boca a la que le faltaban 2 dientes. Y el resto estaba ominosamente descolorido. «¿Qué te trae por aquí?» «¿Te liberaron?» respondió Conrado, distanciándose. «Estoy aquí por negocios». «¿Dónde vive?» «Tu ex suegro me dio un apartamento aquí, no muy lejos». «¿Y dónde estás?» «¿Cuánto tiempo va?» ¿Quedarse?» «Todavía no lo sé», respondió sinceramente Conrado. «Bueno, mira, podríamos encontrarnos», le guiñó un ojo. «Solo necesito avisarle a mi pareja que mi exmarido está de visita o se pondrá celoso». «Dame tu dirección», pidió Conrado abriendo su teléfono. Eleonora le dictó su número y nuevamente comencé a abrazarme. «Te ves bastante bien», notó. «Cuando te encerraron a los 15. Pensé que nunca volverías a salir. Y aquí estás, vivo, y estarás más sano que yo». Ella volvió a reír con una risa aterradora. «¿Qué podemos esperar de ti? Eres un hombre, un tipo duro», y ella volvió a reír. Conrado la estaba observando mientras ella se acercaba al semáforo y luego giraba a la derecha. Probablemente caminó por el bulevar hasta el monumento y luego giró a la izquierda si estaba. Volver a casa, por supuesto. Él se estremeció. Su ropa estaba marcada pero ya no lo sabía.
Su maquillaje resaltaba su fealdad y el olor a cigarrillos caros le provocaba repugnancia. Al igual que los dientes perdidos y la risa vulgar. Conrado se estremeció al pensar que una persona, quien había arruinado su destino, lo había pagado con su belleza y su salud. Curiosamente, esto no evocó en él una sensación de satisfacción, por el contrario, se sorprendió sintiendo lástima por ella, o más bien, simpatizando con ella. Probablemente se emborracharía hasta olvido en el próximo año o dos. Vasco interrumpió estos pensamientos y salió corriendo, fingiendo fumar. Te envié un mensaje de texto y luego salí como para ir al baño, pero no estabas por ninguna parte. Para ser encontrado. ¿No recibiste el mensaje de texto? Preguntó. Conocí a mi ex esposa, explicó Conrado. Vasco lo miró asombrado. Bebe mucho y vive cerca. Ella me dio su dirección y número de teléfono. ¿Por qué necesitas eso? Preguntó Vasco. Yo quiero encontrar. ¿Quién me tendió la trampa? ¿Crees que ella te lo dirá? Por una botella lo derrama todo, Conrado. Sonrió. Muy bien, entra, volveré pronto. ¿Cómo está mi hija? Conrado estaba preocupado. Es una chica estupenda, informó Vasco. Tuvimos una pequeña charla. Lo dejé solo con ella. Novio. Le entregué mi tableta, están mirando las fotos. ¿Hablaron? ¿Acerca de mí? No mucho todavía. Volveré pronto y entraremos en ello. Entra, no lo alargues. Conrado esperó otros 5 minutos y entró al restaurante. Pidió una mesa en la esquina para no encontrarse accidentalmente con su hija antes de tiempo. Inicialmente, pidió solo café, pero pronto sintió un hambre increíble y pidió comida caliente. Sintió que no podía ni quería pensar en nada. Ni siquiera me vinieron a la mente las oraciones. Este estado no era como entumecimiento, más bien, era una aceptación tranquila de todo lo que estaba por suceder. Una tranquila música instrumental llenó el restaurante, creando una atmósfera pacífica. Lentamente consumió su almuerzo y su mirada se deslizó. Los rostros de los clientes, sin detenerse nunca en nadie por mucho tiempo. Un pensamiento tranquilo y agradable. Extenderse por su cuerpo. Todo está muy bien, todo lo que está pasando es muy bueno. La pantalla del teléfono se iluminó y recibió un mensaje de texto de Vasco. Conrado lo leyó. Entra, ella te está esperando. Conrado se levantó de un salto, sintiendo de repente su calma. Reemplazado por la agitación. ¿Qué diría ella? ¿Cómo lo miraría ella? ¿Qué pasa con su novio? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría? Y entonces recordó a Eleonora, el olor a el alcohol y su andar inestable. Lo mismo le espera si no acude ahora mismo con su hija. Y resueltamente se dirigió al íntimo comedor. Yara estaba sentada allí. Su novio la estaba abrazando por los hombros. Las emociones en su rostro indicaban que estaba pasando por un torbellino de sentimientos. Sin embargo, tan pronto como vio a Conrado, ella se levantó abruptamente y se acercó a él, chocando accidentalmente con la mesa. Hola Yara, dijo. Se sentía incómodo e inseguro de cómo comportarse. Hola, dijo. Bueno, aquí estás. Una fuerza desconocida obligó a Conrado a abrir los brazos, en el que se precipitó su hija. Se abrazaron fuertemente, el vacilante pasó su mano por su cabello, ese familiar color cobrizo. No sabía qué pasaría después. Pero quería prolongar este momento tanto como fuera posible. Solías correr hacia mí y esconderte en tu infancia cuando tenías miedo, sonrió. Ella permaneció en silencio y le gustaba tirarme de las orejas. ¿En serio?
Ella dio un paso atrás y levantó sus ojos color aguamarina hacia él, y él recordó. Ofelia. Los 5 años pasados con el niño pasaron ante sus ojos y las lágrimas brotaron. En su propia. Dio un paso atrás y se sentó. Yara regresó a su lugar al lado de la joven. Hombre. Todos guardaron silencio, solo Vasco empujó un servilletero hacia Conrado. Al poco tiempo. Cuando Conrado recuperó la compostura, llegó el momento de presentarse. Le contó a Yara y a su potencial futuro yerno cómo llegó a conquistar la capital, se casó con la hija de Nora, tuvo un romance con la madre de Yara, se quedó sola con su hija, y luego apareció Eleonora. Aquí, dijo Yara. Sabes, la vi un par de veces en el centro. La recuerdo. ¿Hablaste? Preguntó Conrado. No, porque yo debería. ¿Conoces a Marcelina? Aclaró Vasco. Nos vimos varias veces, pero nunca nos acercamos. Sabía que se suponía que ella era mi hermana mayor ya que sus padres me adoptaron. Pero ella siempre mantuvo la distancia. Ahora entiendo por qué. ¿Cómo es ella? Preguntó Conrado. La última vez que nos vimos fue en un funeral, respondió Yara. Creo que está gravemente enferma, perdió mucho peso, se divorció de su segundo marido. Y tomó al niño. Hubo una pausa. Todos guardaron silencio. Pero el pensamiento de que todo en el mundo no es accidental y se cierne sobre la mesa. ¿Por qué no defendiste? ¿Tú mismo? Preguntó Yara. Conrado se encogió de hombros. Todas mis cuentas fueron congeladas inmediatamente. Probablemente para no poder contratar a un abogado. No admití mi culpa, pero Yara hizo una pausa y luego preguntó en tono frío. ¿Crees que Nora y Paolo inventaron todo? ¿Cómo puedo saber? Conrado respondió. Pero entonces Vasco se sumó a la conversación. Por supuesto. Me parece que todo está claro. Contrataron a Eleonora para que se casara contigo. Tu ex suegra cuidó a la niña durante 5 años para que la niña se acostumbrara a ella. Y luego simplemente hicieron el trabajo sucio, te incriminaron y adoptaron al niño. ¿Pero por qué? ¿Qué impidió que Nora nos visitara? Podría habernos visitado toda su vida. No estaba en contra. Pensé que me estaba cuidando como a una madre. Especialmente desde que mi propia madre murió. Y ella, como una serpiente, esperaba el momento adecuado. No entiendo. Ella siempre dijo que realmente quería otro hijo. Pero Paolo estaba en contra, dijo Yara. Probablemente por eso lo hizo. Todos guardaron silencio. El crepúsculo cayó sobre la capital y el número de coches aumentó. Todos empezaron a silencio. Quizás deberíamos detenernos por hoy. ¿Dónde te estás quedando? En casa de mi familiar, respondió Vasco. Nos vemos mañana en nuestra casa. Y piensa en lo que podemos hacer. ¿Probablemente quieras volver a la capital? Le preguntó a Conrado. Conrado dudó con la respuesta. No había pensado en eso en los últimos meses. No lo sé, muchachos, admitió. ¿Quién me contrataría si estuviera en prisión? Encontraremos a Eleonora y Marcelina y haremos que el tribunal anule el veredicto. Declaró el joven. Vasco y Conrado no lo habían pensado. Pero ambos entendieron que no era tan inalcanzable. Esa es una idea brillante. Exclamó Vasco. Antonio, eres un genio, dijo Yara con ternura. Entonces mañana vamos a ver a Eleonora. ¿Tiene su dirección? Le preguntó a Conrado. Sí, todo está ahí. Ella vive cerca. Estamos a 10 kilómetros de aquí, respondió Antonio. Al ver la expresión de Conrado, aclaró. Es el apartamento donde vivió Yara cuando era niña. Bueno, más precisamente,
mi papá y yo vivíamos allí, aclaró Yara, señalando a Conrado. Luego viví con Nora, pero ella y su marido siempre decían que el apartamento era mío. Y podría mudarme allí cuando cumpliera 18 años. Así que lo hice. ¿Estabas contento con ellos? Conrado hizo una pregunta que le inquietó. Bueno, es difícil decirlo, la niña miró hacia otro lado. Pero su voz se volvió tranquila y temblorosa. Intentaron no mencionarte en absoluto, así que poco a poco. Olvidé cómo eras y a qué jugábamos, pero recordé que existías. Y Nora y Paolo eran mayores, no era tan interesante para ellos. Tenía niñera, jugábamos juntos, pero ya no era lo mismo. Paolo enfermó, tuvo crisis de hipertensión 2 veces al año durante los últimos 10 años. Nora tenía miedo de perderlo. Entendí que inmediatamente después de la primera crisis. Y luego sentí que no podía reemplazarlo, ella siempre lo amaría más que a mí. No sé si fui feliz. Probablemente sí. Tenía todo, ellos invirtieron en mi educación. Y proyectos creativos. Les agradezco muchas cosas, pero nunca lo entenderé. ¿Por qué te hicieron esto? Vasco y Conrado regresaron a casa sin hablar y solo en casa. Después de cenar y prepararse para ir a dormir, dijo Vasco. Conrado, eres un héroe. Recuerdo todo. Los eventos y todo lo que escuchamos y lo único en lo que puedo pensar es en cómo a veces el karma se... Estar al tanto de las personas por todas sus acciones. Yo también lo pensé, respondió Conrado. Pero sigo retrocediendo para no enorgullecerme. Eso no está bien. No hay nada de que estar orgulloso. De aquí, razonó Vasco. Pero debemos reconocer el hecho. Sinceramente, cuando regrese a mi ciudad natal, quiero empezar a regresar a la iglesia. ¿Por qué necesitas eso? Conrado sonrió. ¿Tienes algunas circunstancias? No se trata de eso. Vasco hizo un gesto con la mano. La vida se vuelve más fácil. Lo veo cuando te miro. No presté atención antes, pero ahora realmente estoy pensando en ello. De hecho, considerando todo lo que has pasado, no te ahogaste en alcohol. No tomó el camino equivocado y finalmente encontró a su hija. Eso, amigo mío, probablemente ni siquiera sea mérito mío, dijo Conrado, sacudiendo la cabeza. Tal vez, de hecho, nuestros seres queridos en algún lugar nos cuiden. Oren por nosotros, o no, quién sabe, pero quizás de alguna manera nos protejan. A la mañana siguiente, llamó a Eleonora para concertar una reunión. Querida, mi amigo no está en casa hoy. ¿Estás seguro de que necesitas venir hoy? Vengo a verte por negocios, respondió Conrado. No vendré solo. Te lo aviso con antelación. Así que dile a tu amigo que no se preocupe. ¿Quién vendrá contigo? Preguntó ella, seria. ¿Estás bien si es una sorpresa? Sugirió Conrado. Oh, qué bromista eres, Eleonora volvió a reírse. Ven, te estoy esperando. Llegaron al apartamento de 2 habitaciones en el mismo grupo que el día anterior, Conrado, Vasco, Yara y Antonio. El joven tenía educación jurídica. Y pretendía grabar la conversación en una grabadora. Eleonora lo saludó con desconcierto, pero tras una inspección más cercana, reconoció a Yara. ¿Es ella tu hija? Ella preguntó. Esa es ella, respondió Conrado. ¿Entonces viniste a hablar de ti? Preguntó, mordiéndose el labio. Sí, sobre mí, asintió. Eleonora los invitó a pasar al salón. Había lujo. Muebles de estilo del siglo XVIII ya bastante desgastados. Las ventanas daban a una calle normal. Conrado recordó involuntariamente la vista desde su departamento, donde por las noches podía. Contemplé un hermoso edificio de varios pisos con fachada de vidrio y pensé que no todos los apartamentos
En el centro de la capital podía presumir de una hermosa vista desde la ventana. «Tendrás café, supongo», aclaró Eleonora y subió a un carrito con tazas. «Prefiero hablar sobre tales asuntos con el vino». Observó en silencio mientras todos se servían café. Y cuando prevaleció el silencio, comenzó su relato. «¿Qué te digo, Conrado? Bueno, yo era un mentiroso, igual que tú, por cierto, lo sabes. Vine, conseguí un trabajo. No mucho dinero, y consiguieron otro, allí redujeron su tamaño. Bueno, no quería volver a mi pueblo. Empecé a hacer networking, pensando que encontraría un trabajo o un marido. Y entonces, un día, comencé a hablar con Paolo. ¿Puede él descansar en paz? Me empezó a preguntar de dónde soy, cuánto tiempo llevo en la capital. Y lo que quería. Bueno, no me contuve. Le dije tal como estaba y tomó mi número. Noté su anillo en ese entonces. Pensé, no me involucraré con un hombre casado. Pero llamó literalmente al día siguiente y dijo, realmente necesito reunirme con usted. Iré con mi hija. Tenemos una oferta de trabajo para ti. Fui, por supuesto. Nos conocimos en algún café. Tu casa era visible desde la ventana. Le hizo un gesto a Conrado y su hija estaba tan hermoso. Durante los primeros 10 minutos, me quedé sentado atónito, pensando que esas personas realmente existe, figura, rostro, cabello, una chica lujosa. Y me trataron tan bien que charlamos. Luego dice, pongámonos manos a la obra. Y me dijo que su hija estaba casada con un joven hombre. No tuvieron hijos y él tenía una amante. ¿Y cómo se involucró con ella? Y ambas quedaron embarazadas casi al mismo tiempo, la amante y la esposa. Era evidente que le resultaba difícil recordar todo después de tantos años. Pero ella tomó un sorbo de vino y continuó. Y en general nadie sabía nada. Al final resultó que el hijo de su esposa murió y la amante dio a luz y murió. Sí misma. En definitiva, es una auténtica telenovela. El niño parecía no ser de utilidad para nadie. Y la esposa perdió el suyo. Bueno, entonces, supuestamente, le sugeriste a tu esposa que levantaste a tu hija de la amante y ella se negó. ¿Es así como sucedió? Así es, Conrado asintió. Y entonces, verás, Eleonora tomó un gran sorbo de vino y continuó. Me dijo, no puedo dejarlo impune por esta traición. Esas fueron sus palabras exactas, todavía lo recuerdo. Yo por supuesto le dije dónde está la traición. ¿Aquí? Bueno, mucha gente tiene amantes. Pero él confesó y, además, ella murió. El niño necesita una madre y tiene una esposa. ¿Qué más había? No, dijo su ex esposa. No estoy de acuerdo con esto. Ya me divorcié de él, no volveré con él. Pero quiero que él responder por todo. Y luego, sinceramente, se llevó la mano al corazón, todavía no lo sé. Entender por qué querían tanto ajustar cuentas. Bueno, todo esto me dijeron. Y luego pregunté, bueno, ¿para qué me necesitas? Y entonces su padre me dijo, tenemos un plan. Pero necesitamos a alguien que reciba su propiedad. Yo estaba como, ¿quieres que me deshaga de él? Mátalo. Y él dijo, no lo haremos nosotros mismos, pero nos desharemos de él, sí. Y donde termine, irá como sea. Si sigue vivo, que así sea, y sí. No, entonces no. Estuvieron sentados en silencio por un rato, luego Eleonora continuó. En resumen, mi tarea era atraparte, lo cual, por cierto, lo logré. Ella se rió con su risa ronca y humeante. Vasco la miró con desaprobación. No fue. ¿Es vergonzoso arruinarle la vida a alguien?
Le preguntó a ella. Bueno, no pensé mucho en eso. Ni siquiera vi a la persona de la que hablaban. Fue solo más tarde, cuando te vi. Pensé, wow, es un hombre guapo. Pero en ese momento realmente no me importaba. Me convencieron de que podía conseguir un trabajo, quedarme en la capital y, lo más importante, no me afectaría de ninguna manera. Era como si, para mí, lo principal fuera conseguir tu propiedad como esposa cuando todo estuvo terminado y entregado a ellos. ¡Qué terrible!, pronunció Yara. Eleonora le lanzó una mirada fugaz. Luego cogió un cigarrillo y lo encendió. Entonces, completé mi misión, como comprenderás. Te conocí, te cautivé, aparentemente también a tu hijo, y me casé, que yo recuerde. Bueno, contigo, por supuesto, fue genial. Pero estaba esperando, pensando cuándo lo harían. Arreglar todo allí y cuánto tiempo más tuve que fingir ser una esposa amorosa. Y finalmente esperé. Un mes antes de nuestro aniversario. Paolo me llamó y me advirtió que todo estaba listo y que tenía que atraerte a la casa de campo. Pero asegúrate de terminar allí sin mí. No quería ir, aclaró Conrado. Sí, me destrozaste bastante bien los nervios, respondió Eleonora. Ni siquiera quisiste ir ese mismo día. No sabía qué hacer para que te fueras, pero al final accediste. Eleonora, preguntó Conrado, dime, ¿tú también viniste en tu Mercedes naranja? Eleonora guardó silencio, pensó y luego respondió. Conduje hasta casa de Paolo, traje a tu hija allí, los padres iban a la casa de campo. Y el niño no debería haberse quedado solo. Después de una breve pausa, continuó. De todos modos ellos organizaron todo lo que pasó allí, yo no hice nada. Bueno, descubrí, por supuesto, lo que se les ocurrió. Me sorprendió entonces lo mucho que debieron odiarte para traer a esos borrachos allí. Matarlos y echarte la culpa a ti. Solo después de eso entré un par de veces. Y recoger algunas de mis cosas. Vasco resultó ser muy tacaño, devolviendo solo lo que era realmente mío. Y lo que compraste, él se lo guardó. Pensé que me dejaría negocio, pero no, lo vendió junto con la casa de campo, y me dio todo el dinero. Y dije que podría vivir de ello mientras dure. Bueno, inmediatamente compré este apartamento. En lugar del que yo tenía. Tengo buenos muebles y buena ropa. Solo lo sabía. No encontraría trabajo, pero como estaba en la capital y todo salió tan bien, tuve que quedarme. Ella se rió entre dientes y dio una calada a su cigarrillo. Así que aquí estoy, bebiendo, festejando y viviendo con mi hombre. Él todavía funciona, pero nunca lo encontré. Otro trabajo aquí y realmente no quería. Eleonora, Antonio se unió a la conversación. ¿Entiende que Conrado fue condenado injustamente y usted participó en ello? ¿Testificarás? ¿Qué testimonio? Ella se encogió de hombros. ¿Qué tiene que ver conmigo? No lo he encarcelado. Ni siquiera sé cómo organizaron todo allí. Pero usted fue cómplice, aclaró el joven. ¿Así que lo qué? Era evidente que no tenía intención de admitir culpabilidad. Está vivo y coleando. Si hubiera muerto, ¿qué dirías entonces? Preguntó Yara en un tono gélido. No contaba con nada, replicó Eleonora. Dios mío, al tipo le dieron 15 años. ¿Por qué debería importarme? Cualquier cosa podría haber pasado en ese momento. ¿Se supone que debo seguir agonizando por eso todo el tiempo? Ya sea que viva o muera, no necesitaba nada de él. Pero el dinero se consiguió a través de él, señaló Vasco. Bueno, lo conseguí a través de él, pero podría haberlo conseguido sin él. ¿Estás aquí para acusarme o qué? No, respondió Antonio. Vinimos por la verdad. ¿Verdad? Aún eres joven y estás buscando la verdad.
Eleonora sacudió la cabeza con una sonrisa triste. La verdad es lo que elegimos que sea, eso es lo que he aprendido en la vida. Solo hay una verdad, la mía, y no me interesa la de nadie más. Eleonora no tenía intención de compartir más detalles. Los invitados se dispersaron hacia sus casas. Al día siguiente tenían previsto visitar a Marcellina. Sin embargo, a la mañana siguiente, un mensaje de Antonio despertó a Conrado y Vasco. Acabo de recibir una llamada de la policía. La pareja de Eleonora los llamó anoche. Ella saltó por la ventana. Los hombres intercambiaron miradas. La conciencia se apoderó de ella, comentó Vasco. Conrado llamó a Antonio. ¿Estará todo bien para nosotros? Sí, claro. La conversación está grabada y la presentaré como prueba de su admisión. Al mismo tiempo, iniciaremos una revisión de su caso para que se levante el gremio. 2 horas más tarde, con el mismo grupo, se pararon en la escalera frente a el apartamento de Marcellina. Nadie vino durante mucho tiempo. La llamé, dijo Yara desconcertada. Ella dijo que estaría en casa. Entonces se abrió la puerta y todos vieron a Marcellina. Llevaba un turbante en la cabeza y Conrado inmediatamente adivinó que ocultaba a él. Efectos de la quimioterapia. Tenía los ojos profundamente hundidos, la nariz y los pómulos afilados. Y su peso era claramente insuficiente. Reconoció a Conrado y quedó atónita. Apoyándose en el marco de la puerta, ella lo miró fijamente durante mucho tiempo y luego dijo: Pensé que nunca te volvería a ver. Te ves bien, a diferencia de mí. Con un gesto, invitó a todos a entrar. Su apartamento estaba bellamente amueblado. Conrado reconoció objetos que había visto antes en el apartamento de sus padres, jarrones de piedra, relojes de mesa dorados y algunas reproducciones de naturalezas muertas. Hoy no tengo cuidadora, explicó Marcellina. No puedo ofrecerte nada. Me siento pesado y creo que pronto me internarán en un centro de cuidados paliativos. Pero por favor tome asiento. Probablemente quiera saber por qué Conrado y yo hicimos lo que hicimos. No solo por qué, sino cómo, respondió Yara. Quizás mi padre también hizo mal, pero ¿por qué estabas tan cruel? No lo sé, Marcellina se encogió de hombros. No creo que haya sido desalmado. Mimado, sí. Y muy dependiente de mi padre. En realidad, fue idea suya. No, en realidad fue mi madre que quería adoptarte. Ella asintió hacia Yara. ¿Y cómo se podría hacer eso? ¿Si tuvieras padre? Bueno, afortunadamente no quisieron matarlo. Simplemente decidieron enviarlo lejos, como dejarlo vivir mientras viva. Y al final, estás vivo y... Bueno, pero ya casi no queda ninguno de nosotros. La tristeza resonó en su voz. Por un momento. Todos permanecían en silencio, y de repente, Marcellina, reuniendo fuerzas, se acercó a Conrado y se arrodilló ante él. Quería levantarla, pero ella empezó a hablar. Vacilante y febrilmente. Me casé casi de inmediato y tuve un hijo. Pero cuando tu padre me metió en todo esto, la familia se vino abajo. Al principio no le presté atención. Pensé que era una coincidencia que pasaría. Pero no fue así. Solo empeoró. Mi marido finalmente encontró otra mujer y se divorció de mí, llevándose al niño con él. Las lágrimas brotaron de sus ojos, aunque su rostro permaneció tranquilo. Imagínense cómo me sentí. Tu padre y tu madre trataron a tu hija como si fuera suya. Y yo no era deseado. Luego, periódicamente, empezaste a aparecer en mis sueños. Estaba pensando de todas las formas posibles que algo había pasado, probablemente con él. Y entonces me di cuenta y pensé en lo estúpido que había sido. Debería haber estado de acuerdo. Podríamos haber criado a su hija juntos.
¿Qué me estaba deteniendo? ¡Qué tonto fui! Ella resultó ser muy talentosa. Asistió a concursos y exposiciones. Sus padres eran a todas partes con ella, y yo estaba de paso. El resentimiento y el dolor resonaron en su voz. No te imaginas lo que sentí. Luego murieron en un accidente y yo me quedé solo. Ni siquiera sé cómo me di cuenta de que algo me estaba chupando el estómago. Fui al médico y él simplemente abrió las manos. No recuerdo cómo incluso. Llegué a casa ese día. Entré e inmediatamente vi la tortuga que trajimos de China. Lo tomé en mis manos y estuve sentado así durante un día, pensando. Llegué a la conclusión de que si te encuentro, si estás vivo, me arrojaré a tus pies y te pediré perdón. Perdóname, Conrado, por amor de Dios, perdóname. Un silencio pareció reinar en la habitación. Se sentía como si todos hubieran dejado de respirar. Con solo el reloj corriendo, robando momentos de la vida. Marcellina, hace mucho que te perdoné, respondió Conrado levantándola de sus rodillas. No lo ocultaré. A veces desearía que alguien ajustara cuentas por mí. Pero en verdad, los caminos del Señor son inescrutables. No puedo describir con palabras todo lo que aprendí estos 2 días. Todos obtuvieron lo que merecían, incluido yo. Pero me siento triste por ti. Él la abrazó. Marcellina pasó otros 2 meses en un hospicio y falleció, dejando todas sus pertenencias a Conrado. Antonio cumplió su promesa. Reanudó él investigación y logró que se retiraran los cargos contra Conrado. Ahora podía volver libremente a hacer negocios en la capital. Conrado y Vasco estaban sentados en un café de su ciudad natal antes de la partida de Vasco hacia la capital. Gracias, mi amigo. Conrado habló, mirándolo a los ojos. Si no fuera por ti, habría muerto. Oh, vamos. Vasco lo rechazó con un gesto. Simplemente hice lo que hacen los amigos. Gracias a Dios sobreviviste esos 15 años. Tu hija está viva y tiene un buen prometido. Ahora que el negocio ha vuelto a funcionar, todo finalmente encajará. Se quedó en silencio. Y yo, amigo mío, me quedaré aquí. Sabes, tengo esposa, hijos, escuela y actividades extracurriculares. Pero lo visitaremos. Solo llámenos. Cuando Yara y Antonio se encontraron con Conrado en la estación, su hija dijo: Papá, hemos decidido darte una sorpresa. Espero que lo aceptes. Condujeron por las calles anchas y callejones estrechos de la capital. Conrado no tuvo sospechas hasta que estacionaron frente al edificio donde estaba su antiguo departamento. Subieron al 5º piso. Yara abrió la puerta. Papá, se dirigió a él cuando se quitaron la ropa de abrigo y entraron a una de las habitaciones. Quiero que este apartamento vuelva a ser tuyo. Antonio y yo pensamos en vender el departamento de Marcelina y comprar algo cerca. Pero este es tuyo. Cuando se fueron, Conrado corrió hacia la ventana. Logró vislumbrar su partida. Pero, sobre todo, quería contemplar la vista que alguna vez lo fascinó. Desde la ventana se ve el edificio de varios pisos con fachada de cristal. ¿Qué tan estrechamente había asociado este rincón de la capital con algunos distritos extranjeros? Todavía era visible. Conrado se hundió en una silla y la miró fijamente durante un buen rato. Sin embargo, ya no vio el edificio ni los estanques, solo repitió en su mente momentos en los que Yara era pequeña y creía saberlo todo de antemano.